Bueno, hemos abierto la escritura en Hechos capítulo 12, no comenzamos directamente con la lectura, vamos a ir leyendo a medida que vamos avanzando porque son bastantes versículos, pero comienzo diciendo que no es algo nuevo, ¿verdad?, para nosotros que comenzamos desde el capítulo 1 hasta aquí, leer acerca de una persecución que azota a la iglesia del Señor, ¿verdad? Lamentablemente hasta podríamos naturalizar estos momentos difíciles para la iglesia, ¿verdad? La iglesia siendo azotada. Ahora, si hay algo distinto en esta persecución que narra Hechos capítulo 12, es que esta viene directamente contra los líderes de la iglesia. Contra ellos se levanta el enemigo de nuestras almas. Ahora, hemos visto el martirio de un hombre influente, sí, en la iglesia, como Esteban. Pero obviamente él no era contado entre los 12, no era un apóstol. Pero en esta oportunidad, por mano de un rey perverso, la persecución viene hacia los líderes. Jacobo estará siendo muerto, muere degollado, y el apóstol Pedro nuevamente estará siendo aprisionado, como ya lo hemos visto en otra oportunidad. Ahora, tal vez en la mente de este perverso rey estaba la idea de que hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Zacarías capítulo 13. Entonces se levanta contra los líderes de la iglesia justamente por la influencia que estas personas tenían y porque su responsabilidad era cuidar y guiar al rebaño del Señor. Siempre ha sido así en la historia de la iglesia. De hecho, hoy, no sé si siguen en las redes sociales esas páginas como Puertas Abiertas o La Voz de los Mártires, que suelen contar la persecución en diferentes países, como por ejemplo en Nigeria. Y la violencia siempre va dirigida hacia los líderes, ministros de las iglesias, porque saben que si detienen a esta persona que dirige al rebaño del Señor, la iglesia puede ser dispersada. Porque sus verdugos conocen la influencia que tiene, no solamente sobre el rebaño, sino sobre la comunidad en general. Por eso es que buscan aprisionarlos o en muchos casos dan muerte. Sin embargo, algo importante a tener en cuenta es que aunque para algunos este ataque, se lo puede llamar ataque, resulte sorpresivo, no lo es así para el Señor. Y tampoco debería serlo para los apóstoles, ya que en el periodo de 3 años que el Señor estuvo discipulando a esta gente, Él les dijo: llegará la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y esta es una de esas horas que el Señor le había hablado. La hora en que el infierno ruge una vez más contra la iglesia del Señor Jesucristo. Hay algunas cosas que quisiera que prestemos atención de esta persecución que se desata contra la iglesia del Señor y sobre todo contra sus líderes por mano de un perverso rey, obviamente influenciado por Satanás, ¿verdad? Pues ya sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Entonces vamos a ver, hermanos, en primer lugar, un poco acerca sobre el perseguidor y los perseguidos. Versículo 1, Hechos 12. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Hasta aquí nada más. ¿Quién es este tal rey Herodes? A veces nos puede resultar un poco confuso porque en varias porciones de la Biblia se lo menciona. Déjenme darles un pequeño registro histórico, como para conocerlo un poco mejor, pero sin entrar en demasiados detalles, sobre todo políticos. Bueno, estamos en el año 44. Según los historiadores, este es el año en el que este hombre muere, el rey Herodes. Ahora, este hombre es conocido como Herodes Agripa I, nieto de Herodes el Grande. ¿Quién es Herodes el Grande? Aquel que hizo una masacre espantosa con los niños menores de 2 años allí en Belén, buscando dar muerte al Señor Jesucristo. Era sobrino de Herodes Agripa. ¿Quién es Herodes Agripa? El que hizo matar a Juan
el Bautista. Mateo 14. Era hijo de Aristóbulo, a quien su propio padre, Herodes el Grande, hizo matar, cuando éste tenía solamente 7 años. Tremendo. Una familia con antecedentes sangrientos. Y parece ser, como este rey quería congraciarse con los judíos, aprovechando que se aproximaban fiestas importantes para ellos, mató a Jacobo a espada y aprisionó al apóstol Pedro. Echó mano a algunos de la iglesia, dice aquí. Y en ese maltrato, Jacobo terminó degollado. Tremendo, como muere este apóstol del Señor. Esto es el costo de seguir a Jesús. Los creyentes nunca deberíamos olvidar que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso dijo el Señor a sus discípulos. Y ellos entendían qué significaba tomar la cruz. Era un viaje de ida, pero sin regreso. Era ir a morir, dispuestos a morir por el Señor. Y ellos aceptaron eso. Ahora bien, no hay más aquí. A mí me deja perplejo el historiador Lucas, porque no nos dice más nada con respecto a la muerte de Jacobo. Nos dijo mucho con respecto a la muerte de Esteban, pero poco y nada con Jacobo. Fue muerto a espada. Eso es todo. Se acabó. Murió bajo la espada de Herodes. Sin embargo, donde muchos pueden ver una tragedia, un daño irreparable para la iglesia del Señor, aquí en verdad hay una nota esperanzadora, hermano. Y alentadora para todos los creyentes. ¿Dónde ves eso? Tenemos que recordar quién es este tal Jacobo y algunas cosas que el Señor le había dicho a él que le sucederían en un futuro. Marcos capítulo 10, acompáñenme un momentito allí, después volvemos a Hechos 12. Marcos capítulo 10, versículo 35. Dice así Marcos 10, 35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. ¿De qué vaso beberían estos hermanos que fueron a pedir posiciones de privilegio en el reino del Señor? ¿Y con qué bautismo serían bautizados? ¿De qué le está hablando el Señor? Obviamente, hermanos, son referencias a su agonía, sufrimiento y al fuego que le esperaba en el Calvario. Así también estos personajes que fueron a pedir eso, otra porción de la Escritura dice que su madre fue a pedir eso, ellos sufrirían algo de lo que el Señor sufrió. Y años más tarde llegamos a Hechos capítulo 12 y Jacobo está siendo bautizado con fuego y está bebiendo la copa del Señor también. Muere bajo la espada de Herodes. Eso le dijo el Señor que le sucedería. Ahora también habló a Pedro y le dijo: cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Ahora, ¿por qué me alienta esto? Yo dije que esto era una nota esperanzadora y a su vez nos alentaba. Porque lo que está sucediendo a la iglesia no es algo que se le escapó de las manos al Señor de la iglesia, sino que es algo que había anunciado, es decir, tenía conocimiento de lo que vendría, tanto en la vida de Jacobo como en la vida de Pedro y del resto también. Entonces el Señor tenía en sus manos la vida y la muerte de sus apóstoles y así también la vida de cada creyente hoy en la iglesia del Señor. Por eso nosotros citamos con alegría el Salmo 16 cuando un creyente muere. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos, ¿verdad? Si hay algo que los creyentes no deberían de sufrir, es de tanatofobia, el miedo a la muerte. El apóstol Pablo dijo en Romanos 14, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Nos entristecemos por la muerte de un creyente, ¿verdad?
pero no como aquellos que no tienen esperanza, dice Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 4. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Jesús a los que durmieron en él. Los creyentes no mueren, duermen y despiertan en la presencia del Señor. Así que tenemos a un rey perverso persiguiendo a la iglesia del Señor, y tenemos la muerte de un líder, un referente en la iglesia de Jerusalén, un testigo de Cristo, un apóstol. Pero detrás del perseguidor y los perseguidos está la mano del Señor, disponiendo todas las cosas. Había anunciado estas cosas, entonces nos da tranquilidad y seguridad a la hora de la muerte. Por eso el creyente no se escandaliza ante la muerte, como los incrédulos, ¿verdad? ¿Nos duele? Claro que sí, somos criaturas emocionales, pero entendemos una cosa, que el soberano reina en la vida y también en la muerte. Por eso nos alienta esto. Ahora bien, la muerte de Jacobo no fue suficiente para Herodes Agripa. Al ver que eso agradó a los judíos, procedió también a prender al apóstol Pedro. Eso es lo que vemos en el versículo 4. Y vemos que fue puesto en una prisión de máxima seguridad, custodiado por un total de 16 soldados según su turno. Parecía un criminal de alto rango por el nivel de seguridad de la prisión. Seguramente Herodes sabía que en cierta oportunidad los apóstoles habían escapado ya de la cárcel. No sabía cómo lo hicieron, pero ellos habían sido libertados sobrenaturalmente. Lo encerró con el propósito de sacarlo de allí luego de la Pascua, para que justamente lo sentencie a muerte. Este era el deseo del rey, ¿verdad? Pero a pesar de este accionar del rey, de aprisionar a Pedro como si fuera un malhechor, hay algo que este rey ignoraba. Y es el plus con el que contaba el apóstol Pedro. La oración de la iglesia. Versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Esta es la manera justa, hermanos, y adecuada de colaborar con un liderazgo en problemas. Si se puede decir, un liderazgo en llama. La oración intercesora. Así contribuye. No serviría de mucho armar una turba. Hubiese sido contraproducente organizar la marcha del hambre o encadenarse al palacio del rey exigiendo libertad religiosa. No era tiempo de críticas, eso le pasa por hacerse el sana doctrina, no, era el momento de interceder por el siervo del Señor. Es interesante apreciar aquí que la oración de la iglesia era sin cesar. ¿Saben que esta palabra en el griego solamente aparece 2 veces en el Nuevo Testamento? La otra porción en que la encontramos es en la primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 8, que él dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Esa palabra ferviente es la misma que utiliza aquí Lucas para decir que la iglesia oraba sin cesar. Es la misma. Y también está relacionada la palabra que se utiliza para describir la agonía del Señor en Getsemaní, en Lucas 22, donde leemos que estando en agonía, oraba más intensamente. Esa es la misma palabra. De ahí se deriva. Intensamente, fervientemente, sin cesar. Esa era la clase de oración que la iglesia hacía al Señor por el apóstol, entendiendo una cosa, que la oración eficaz del justo puede mucho, ¿no? No era una oración mecánica y repetitiva solo para cumplir con la religión. Era una oración intensa de confianza en el Dios omnipotente que podría, si fuera su voluntad, dar libertad a su siervo que ahora estaba en prisión. Yo soy un convencido, queridos hermanos y amigos, que muchos de los problemas que surgen en una iglesia local, internos y externos, se podrían evitar o resolver si tal iglesia hiciera oración sin cesar por sus líderes. Para que tomen decisiones sabias, para que conduzcan al rebaño con amor, para que sean fieles al Señor, para que el Señor los guarde aún de sí mismo y de otros. Antes de tirarle un palazo o manifestarle tus desacuerdos, asegúrate de haber orado por ellos. Si haces lo segundo, tal vez lo primero no sea necesario. Ora por ellos. Eso es algo que el apóstol Pablo sabía muy, muy bien. Por eso, en muchas ocasiones leemos que este apóstol le está pidiendo a las iglesias que oren por él. Sí, el apóstol Pablo pedía oración. A los romanos les dijo:
que me ayudéis orando por mí a Dios para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada, en Romanos 15. A los tesalonicenses les dijo lisa y llanamente, hermanos, orad por nosotros, en su primera carta. Y en su segunda carta, él les dice, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Solamente entre algunas citas. No estoy mencionando la oración que pide a la iglesia de los filipenses, por ejemplo. Así que una manera de colaborar, de apoyar a tu iglesia, a tus líderes, es orando sin cesar. Tal vez no te hayan sido concedidos ciertos ministerios, pero este ministerio está al alcance de todos. La oración intercesora. Y cuánto bien hace a la iglesia del Señor el ministerio de orar los unos por los otros. Y obviamente el Señor escuchó la oración de su iglesia. No fue una oración en vano que quedó en la nada. El Señor la escuchó y la va a responder. Por eso veamos en segundo lugar la mano del Señor en la persecución. Versículos 6 al 11. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Pareciera un montaje cinematográfico, ¿verdad? Lo que está sucediendo aquí, pero nada de eso. Son verdaderos registros históricos de lo que sucedió al apóstol post-oración congregacional. Gracias a Dios. Ya había tenido el apóstol una experiencia con un ángel en el capítulo 5. Y aquí nuevamente, ¿verdad? El escritor de Hebreos dice algo muy interesante con respecto al ministerio de los ángeles. Dice en el capítulo 1, yo se los leo, versículo 14, que son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. No sé si algunos de los que están sentados aquí ha tenido en algún momento de su vida una experiencia con un ángel. Si la tiene, después al finalizar la reunión, si quiere me la cuenta. Si no quiere, no. Me refiero a experiencia visible o palpable, porque en cierta manera todos hemos sido beneficiados por el ministerio de los ángeles. No sabemos de cuántas cosas habremos sido guardados. El Señor enviando a un ángel para que trabaje de esa manera. El mismo Señor Jesucristo dijo, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre. No está diciendo el texto explícitamente, aunque algunos consideran que sí. No lo sé, no veo eso en el texto. Pero no dice que todos tenemos un ángel de la guarda. Pero sí está diciendo que estos se interesan por el bienestar de los creyentes y en alguna manera le ayudan, le guardan. Ese es el ministerio que el Señor le ha dado a algunos de ellos. De cuántas cosas habremos sido librados por la intercesión de ángeles y no lo sabemos. Pero aquí tenemos registro de cómo un ángel del Señor actuaba en favor de uno de los apóstoles. Una luz resplandeció, lo tocó, le habló, las cadenas se cayeron, le dijo que se abrigara, pareciera una madre atendiendo a su hijo, ¿verdad? Y finalmente que le siguiera. Pasó una puerta, luego otra, hasta que se encontró afuera y le dejó. No quiero sonar fanático, pero vemos aquí la relación que hay con una iglesia que ora sin cesar y el trabajo de los ángeles a favor de esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Esto es una respuesta a la oración congregacional, la liberación de su líder de la prisión. Herodes no conocía el poder de la oración de los cristianos, tampoco sabía nada del ministerio de los ángeles a favor de esto. El rey tenía la intención de sacar a Pedro de la cárcel, exponerlo a los judíos radicales, aprovechando las fiestas en las cuales ellos se excitaban y darle muerte. Pero el Señor tenía
otros planes. El Señor siempre socorre a sus siervos, o para vida o para muerte, prometió estar con ellos. Por eso la tranquilidad del apóstol Pedro, ¿no? Piensen por un momento, hermano. En víspera de su juicio, Pedro está durmiendo tranquilamente entre dos soldados y esposado. ¿Podría dormir usted esa noche sabiendo que al otro día será enjuiciado y morirá? Hay gente que no puede dormir porque al otro día tiene un examen que rendir. Hay gente que no puede dormir porque al otro día tiene una entrevista laboral. Hay gente que no puede dormir sabiendo que al otro día tiene una cita con la novia. Pedro estaba durmiendo sabiendo que al otro día podría morir. Esa es la seguridad que tiene el creyente, ¿verdad? Solo el creyente conoce que cuanto suceda en su vida, solo es posible porque el Señor así lo permite. A lo mejor en ese momento Pedro podría hacer suyas las palabras del salmista. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. U otro salmo, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esa es la experiencia de Pedro, ¿verdad? Cuando seguramente lo habrán sentido nombrar, Juan Hus, uno de los precursores de la Reforma Protestante, lo habían colocado en un poste, las leñas estaban abajo para encenderse y pronto a morir. El siervo del Señor cantaba un himno hasta que las llamas lo consumieron. ¿Por qué esa tranquilidad? Porque el mismo apóstol Pedro más adelante escribirá en su segunda carta: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. ¿Ves la mano del Señor detrás de la persecución aquí? Yo sé que parece una historia ficticia o demasiado ajena a nuestra realidad, pero aunque las circunstancias sean distintas para nosotros y nuestro contexto sea diferente, la verdad teológica sigue siendo la misma. El Señor asiste, socorre, sostiene, libra, acompaña, ayuda, anima a aquellos que son sus siervos, a los creyentes. Puede enviar un ángel para asistirte, puede enviar un devocional, una predicación, puede hacerlo a través de un hermano, un consejo, una oración colectiva. Fuere cual fuera el medio, lo cierto es que Él está a tu lado para socorrerte. ¿No se expresó así el salmista? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El creyente siempre, siempre ve la mano del Señor en la persecución. Sea sensible a eso. Aquí vemos que Pedro al principio le resultó un poco raro y confuso lo que estaba pasando. Creyó que estaba teniendo una visión, como las otras que ya había tenido. Pero después volvió en sí y dijo: ahora entiendo que verdaderamente el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. Entonces, tal vez al principio no entiendas lo que estás pasando o te resulte confuso, pero al final verás que el Señor estaba orquestando todas las cosas y te sostenía en sus manos. Siempre es así. Bueno, el Señor liberó a sus siervos, salió de la prisión. Los planes del perverso rey fueron frustrados. Veamos en tercer lugar, de la persecución a la comunión. Versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Sí que ha cambiado el panorama, ¿verdad? En tan pocos versículos. Tenemos un ambiente distinto ahora. Pasamos de la prisión a un ambiente de comunión con algunos sucesos un tanto cómicos también. Pero vale la pena destacar algunas cosas de este tercer punto. Primero, ver que la oración constituía una parte importante en la iglesia primitiva. Eso vemos en el versículo 12, donde esta iglesia está reunida en una casa ahora,
orando nuevamente, continuando con la oración en casa de María. Probablemente esta mujer venía de una familia un tanto acomodada. Tenía empleada, tenía una casa grande, amurallada, donde podía albergar a muchos creyentes. Y estos estaban reunidos allí orando. Alguien me dijo alguna vez, hace un tiempo largo, que la reunión de oración no es bíblica. ¿No ves esto aquí? La iglesia reunida en una casa orando. Obviamente no tenían micrófono, no tenían aire acondicionado ni guitarra, no tenían las comodidades y las formalidades que nosotros tenemos, pero es una iglesia reunida en una casa orando. En este caso particular, intercediendo por el siervo del Señor. Seguían orando. Y lo interesante es esto, que seguían orando sin saber que el Señor ya había respondido sus oraciones. Ahora bien, una parte cómica es cuando Pedro llama a la puerta para que lo atiendan. Y ya saben, las mujeres manifiestan sus emociones de una manera distinta a que los hombres. Esta joven llamada Rode se dejó llevar por el gozo y dejó al apóstol fuera, con el peligro que eso implicaba. Y cuando dio la noticia de que Pedro estaba afuera, le dijeron: estás loca. Ahora entienden las esposas por qué los esposos a veces le decimos: estás loca. Es que somos hombres bíblicos, por eso. Una broma. Ahora, algo interesante aquí es que también esto nos permite ver un poco acerca de la creencia equivocada que tenían los primeros creyentes. Obviamente que arrastraban del judaísmo. ¿Cuál es esa creencia equivocada? El versículo 13 dice: pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. ¿Ven esa creencia que tiene la iglesia? En el judaísmo de aquel tiempo existía la creencia de que toda persona tenía un ángel guardián. Y que este ángel podía manifestarse como si fuese la persona a quien protege. Tremendo. No tiene base bíblica esto, ¿verdad? Hay una referencia a eso en los libros apócrifos de Tobías, en el capítulo 5. Tal vez la idea la sacan de allí, de que muchas veces tu ángel guardán se disfraza de vos mismo y se manifiesta de esa manera. ¿Eso está creyendo la iglesia aquí? ¿La creencia equivocada? Bueno, también este hecho nos muestra cierta incredulidad en los cristianos. No es el énfasis de Lucas, ni lo presenta de esa manera, pero es algo que se ve. Los cristianos dudaron de que Pedro pudiera estar afuera. Sí, supuestamente estaba en prisión, pero ellos estaban orando por su liberación y no se imaginaban que Dios pudiera contestar tan rápido. Es que el salmista dijo: aún no está la palabra en mi lengua, y tú ya la sabes toda, oh Jehová. Ahora bien, a pesar de la duda de algunos y la conmoción de otros, el Señor respondió prontamente la oración congregacional y Pedro estaba libre una vez más. ¿Puedes aplicar esto a tu vida hoy? Claro que sí. Nuestro Dios tiene la facultad, el poder de transformar realidades difíciles de cada uno en momentos de gozo y comunión con otros. Por eso la insistencia en la oración, hermanos. Aunque a veces tengas dudas como estos creyentes de que Dios conteste, Él lo hace. Porque el Señor dijo: todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Esto es ciertísimo. De repente, no por arte de magia, sino por el poder del Señor y la oración de los santos, su siervo pasó de la persecución a la comunión con la iglesia. ¿Cuántas cosas suceden cuando la iglesia está orando? ¿Cuántas cosas? Ahora nos queda un último punto antes de hacer algunas observaciones. En cuarto lugar, los que persiguen a la iglesia no prevalecerán. Versículo 19. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos.
pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Estaría bueno tener una filmación de ese momento para ver la cara del rey, ¿verdad? Cuando no encontró al apóstol Pedro nuevamente en prisión. Ahora se estaba sintiendo completamente burlado. Aquel que en un momento se sentía omnipotente, actuando de manera salvaje contra los apóstoles del Señor. ¿Qué explicación podrían darle los guardas? No, nosotros estábamos durmiendo y de repente algo pasó y despertamos y Pedro ya no estaba. Todos terminaron muriendo. Ahora, a partir del verso 20, Lucas nos da ciertos detalles políticos y sociales de aquel tiempo. Solamente voy a explicar algunas cosas, pero muy breve. Parece ser que este rey había hecho un bloqueo económico y comercial a las ciudades de Tiro y de Sidón. Eso se ve aquí. Y estos sobornaron al camarero del rey para que actuara como intermediario. Seguramente estaban sufriendo bastante el bloqueo de esta ciudad. Entonces el rey organizó un festival en honor al emperador, y ahora voy a citar al historiador Josefo. Él dice: el segundo día de la fiesta, Agripa se puso vestiduras confeccionadas totalmente de plata, de un tejido maravilloso, y entró al teatro al despuntar el alba. Así fue que la plata brillaba y resplandecía maravillosamente al caer sobre ella los primeros rayos del sol, y su resplandor inspiró una suerte de temor y temblor en aquellos que lo veían. Es en ese momento que se aplica el versículo 22. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. ¿Qué pasó aquí? No sabemos específicamente por qué razón, pero el pueblo comenzó a aclamarlo como si fuera un dios. Y Herodes Agripa no corrigió esa blasfemia que el pueblo estaba haciendo. Y como consecuencia de eso, versículo 23, al momento un ángel del Señor lo hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusano. Tremendo como muere este hombre. El versículo no sugiere que inmediatamente este rey se cayó al suelo y fue comido por los gusanos. Eso a veces podemos pensar, pero no fue eso. Una vez más voy a citar a Josefo. El historiador dice: Agripa no lo censuró, ni repudió su impía adulación, pero poco después miró hacia arriba y vio una lechuza posada sobre una cuerda por encima de su cabeza, y la reconoció inmediatamente como mensajera de algún mal, así como en una ocasión anterior había sido mensajera del bien. Y una punzada de pena atravesó su corazón. Al mismo tiempo sintió un fuerte dolor en las entrañas que aumentó rápidamente en intensidad. Apresuradamente fue llevado al palacio y, después de haber sufrido continuamente durante 5 días por el dolor en el vientre, murió en el año 54 de su vida y en el 7º de su reinado. Fin de la cita. Si bien no es una cita inspirada, obviamente nos da ciertos detalles de cómo fue la muerte, históricamente hablando, de este rey Herodes, comido por gusanos y sufriendo en gran manera. Mi punto era, hermanos, los que persiguen a la iglesia no prevalecerán. Podrán hacerle daño, como Herodes. Impedirán momentáneamente su avance. Causarán ciertas divisiones. Pero aquel que dio su vida por la iglesia dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. Ni emperadores, ni reyes, ni gobernadores, ni el Coliseo, ni los leones, ni las cárceles, ni las torturas, ni la censura, nada detendrá el avance de la iglesia del Señor Jesucristo. Esta siempre continuará con la misión que el Señor le encomendó. ¿Qué ves aquí? En el camino un apóstol durmió y despertó en la presencia del Señor. Otro fue encarcelado, pero liberado milagrosamente. La iglesia fue fortalecida al ver cómo sus oraciones eran contestadas. El perseguidor fue destruido, pero por sobre todo, versículo 24, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Nada pudo detener el avance de la iglesia. La evangelización continuaba, la obra no se detenía. Parece ser que los opositores no se dieron cuenta de algo, de que la persecución no es un impedimento para que la semilla germine y crezca.
Hay mucha persecución hoy en China con respecto a los creyentes. Pero alguien hizo una encuesta numérica. Dice, es increíble la cantidad de cristianos que hay en China hoy por hoy. Calculan que para el año 50 la mitad de China va a ser cristiana. Ni la persecución puede detener el avance de la iglesia, sino parece que produce un efecto totalmente contrario. Sigue creciendo y avanzando. 3 observaciones quiero hacer en esta tarde, este capítulo, y terminamos. Primero, tenga una perspectiva bíblica del sufrimiento. Vivimos en un mundo que se encuentra bajo el maligno, un mundo que odia todo lo que tenga que ver con Dios, un mundo que odia a la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, es de esperarse la persecución de cualquier índole. Pablo dijo a Timoteo, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y nosotros no estamos exentos de eso. Entonces, no es ninguna sorpresa que personas aborrezcan a la iglesia y busquen su mal, o de individuos que se infiltran para destruir la comunión, como en el caso de la iglesia de Galacia. Aquí han querido destruirla levantándose contra los líderes Jacobo y Pedro, pero el intento fue frustrado y ésta siguió expandiéndose. Si tenemos una perspectiva bíblica del sufrimiento, entonces podemos dormir tranquilamente y esposados junto a otros 2 soldados. Porque sabemos que quien instituyó a la iglesia también se encargará de sostenerla. Tengan una perspectiva bíblica del sufrimiento. Segundo, el pasaje nos desafía a ser una iglesia que practica la oración de manera constante. La iglesia en Hechos, la iglesia primitiva, tenía como estandarte la oración. Oraban y oraban sin cesar. Aquí están orando por los hermanos que estaban en dificultad. Se reunieron solamente para orar por otros, en este caso para interceder por Pedro. Básicamente aplicaban algo que más adelante el apóstol Pablo enseñará a los efesios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6. Oren por todos los santos, oren por el liderazgo, oren por los que atraviesan las dificultades. No ponga un emoticón si no va a orar, porque eso es mentir al Señor. Ore. Comprométase a orar. Tal vez puedes armar una lista con todos los nombres de los que asisten en este lugar y orar por cada uno de ellos. Eso es orar sin cesar. Si anhelas una iglesia semejante a la de Hechos, cuánto quiero una iglesia como la iglesia primitiva, me encantaría asistir allí. Haz tu parte. Ora sin cesar por la iglesia, por los hermanos. Necesitas estar comprometido con la oración. Tal vez alguien me diga, me tenés cansado insistiéndome, pero quiero seguir animándote a asistir a las reuniones de oración. No hay nada mágico, solamente hay creyentes que se reúnen a orar y el Señor contesta las oraciones. ¿No es eso lo que vemos aquí? Y eso sigue sucediendo en la iglesia del siglo XXI. Creyentes que se reúnen, invocan el nombre del Señor y el Señor hace grandes cosas. Te animo a seguir haciéndolo. Tercero, toda la gloria es para Dios. Isaías 42:8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza escultura. Hemos visto aquí a un rey que aceptó la alabanza del pueblo como si fuera un Dios y no dio la gloria a Dios. Y el Señor lo humilló públicamente porque la gloria es solo para Él. En la iglesia de Cristo, el único digno de recibir toda honra, gloria y poder es el Cordero que fue inmolado, dice Apocalipsis 15. Pérez Millos dice, en la iglesia de Cristo hay excesivo número de grandes, mientras que lo que se necesitan son siervos humildes. No caigamos en el pecado de Herodes Agripa, atribuyéndonos algo que solo le corresponde a Dios. Toda la gloria es para Él. Nada más, hermanos, que el Señor bendiga su palabra.